La intolerancia y la violencia política son uno de los problemas más grandes que van de la mano de la gran polarización que está viviendo Chile. Y actualmente no solo estamos viendo esa polarización y esos actos más violentos por parte de grupos de extrema izquierda, sino que también ahora se está viendo por sectores de la derecha más extrema, como es el caso ahora de los llamados patriotas de Pancho Malo, que ya han sido cuestionados bastante en el pasado, pero que ahora hicieron una interpelación, algunos dirían un ataque en contra del presidente de la UDI y que salieron a ser criticados por todo el espectro político. Y uno de los más destacados que hizo la crítica es José Antonio Kast, que tenía muchos vínculos con ellos, lo salió a criticar duramente, igual que el Partido Republicano. Y por otro lado vemos que esos sectores que dijeron que apoyaban a Kast y le habían hecho campaña, ahora lo llamaban a él traidor, a la vez que la prensa, y el mejor ejemplo es Mónica Rincón, se lanzó duramente contra estos grupos. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Felipe Sperer O'Reilly y Héctor López, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaba en su auto y particularmente parece que estaban saliendo de ver una obra de teatro, el presidente de la UDI, Macaya, y lo que vimos en medio de eso, por parte de Javier Macaya, fue que Pancho Malo, que para dar el contexto es una persona que era parte de las barras bravas, o sea, estos grupos más violentos del fútbol, particularmente aparentemente de Colo-Colo, uno de los equipos de fútbol chileno, y estaba asociado a las barras bravas, y que en su momento él estuvo en la cárcel por homicidio, por matar a una persona, hay una condena judicial por eso, y él estuvo en la cárcel por esa materia. Y él trata de defenderse diciendo que, bueno, fue un error que cualquiera comete. No sé si cualquiera anda matando gente, pero es un tema aparte. Y dentro de esto, este señor, que eventualmente hacía barras bravas por temas de fútbol y que lo tenían después vetado de los estadios de fútbol, se empezó a meter a hacer lo mismo que hacía cuando él estaba en las barras bravas a nivel del fútbol, para hacerlo a nivel político en favor de la derecha. Y en particular, él estaba haciendo mucho esto a favor del Partido Republicano y de Kast. Había muchos vínculos ahí, hay bastantes fotos que muestran esto. Ahora lo tratan a Kast de traidor estos sectores, pero había vínculos fuertes entre Kast y Pancho Malo. Se puede mostrar ahí con las imágenes que están en pantalla, pero eventualmente eso se fue quebrando. Vamos a explicar por qué. Y lo que ocurrió fue que le fueron a hacer un ataque, una interpelación, una funa, podríamos decirlo, muy similar a las que hacen los grupos de extrema izquierda contra sus respectivos sectores, pero que diciéndole tibio, criticándolo porque quieren hacer un nuevo proyecto constitucional, por lo de los acuerdos, diciendo que eso no es aceptable. También hacen defensa de lo que es el pinochetismo, y básicamente son sectores bien radicales que han intentado copiar la misma metodología de la extrema izquierda para aplicarlo por los sectores más de extrema derecha, particularmente los sectores pinochetistas. Y ahora esto tuvo una reacción. Porque algo que tal vez ellos no se han dado cuenta y que ha sido un error de algunos sectores de derecha es pensar que el arrastrante triunfo del rechazo significa que toda esa gente es de derecha. No es el caso. Toda esa gente está en contra del proyecto constituyente, como también de Boric. Ese es un punto. Pero gran parte de aquellos que votaron que no eran personas apolíticas, de centro, distintas personas. Y lo que hay en común en todos los sectores políticos, por el efecto ahora de estos hechos, pero también por lo que hizo la primera línea, los encapuchados, es un cansancio con lo que se llama el octubrismo, con la violencia en las calles, con también estos actos de ahí de funa. Eso ha generado un cansancio general en la población. Positivamente diría que se cansen de eso y se critique. Y por lo mismo este tipo de actos ahora están siendo condenados por todo. Uno de los ejemplos es el de José Antonio Kast, que tenía vínculos con ellos y ellos apoyaron su campaña y salió a criticarlos, al igual que su partido político, que lo llevó de candidato al Partido Republicano, diciendo: como alguien que ha sido funado, golpeado y atacado violentamente por pensar distinto, rechazo absolutamente actos de intimidación, hostigamiento y amenazas que hemos visto en el día de hoy, para referirse a lo de Pancho Malo. Podemos tener diferencias, pero no es protesta cuando la violencia le gana a las ideas. Y más allá de los cuestionamientos que se le puede hacer a José Antonio Kast, que en este canal claramente lo hemos hecho por sus políticas de fondo, los ataques nunca son a nivel personal, pero sí las políticas que proponen, de todas maneras me parece que esto es una crítica muy válida y me parece bien, y que muestra cómo todos los sectores políticos, desde la derecha más dura hasta el centro y la izquierda, están criticando esto, y es correcto. Porque no se puede validar, que es algo que ocurrió especialmente post 18 de octubre del año 2019, este tipo de actos. El que baila pasa, no, es que los encapuchados, los saqueos, las intimidaciones, todo eso está mal. Son distintos tipos de violencia, pero lo son. El que baila pasa, tampoco golpeaban a nadie.
Y al igual que esto dicen, no, es que fue una manifestación porque estamos solo gritando y bloqueando el auto y no golpeamos a nadie, está bien. Claro, igual que los del Baila Pasa. No pegaban a nadie, eso no te dejaban pasar y básicamente rodeado de gente te obligaban a hacer eso. Súper pacífico, súper pacífico. Igual de violentos y radicales que los grupos de lo que era la izquierda radical. Entonces está bien que se haga esta crítica. Y no se ha quedado solo ahí, sino que también esto ha sido muy criticado por parte de la prensa. Y no hay mejor ejemplo, con palabras que me parece que fueron muy razonables, de Mónica Rincón, donde criticó a Pancho Malo. Bueno, a riesgo de ganarme una coordinada avalancha de agresivos tuits del Team Patriota, quiero rechazar la encerrona que le hicieron al senador Javier Macaya y debo agregar que hoy día también a María José Hoffman y Gonzalo Miller. Encabezados en la mañana por Francisco Muñoz, en el pasado apodado Pancho Malo, que hoy no tiene antecedentes penales, pero estuvo preso por homicidio, a quien le prohibían entrar al estadio y quien se jactaba de desobedecer a las autoridades. Cabe preguntarse quién financia y quién está dispuesto a respaldar a este team de extrema derecha, que es el mismo que fue parte de quienes abuchearon en la parada militar al presidente de la República. No digo que no hubiera más gente, pero ellos estaban ahí. El mismo que va a los partidos de Chile, vamos a presionar parlamentarios o antes a convencionales. Hoy le bloquearon el paso al auto del senador y lo increparon por el nuevo proceso constituyente. Condenable, tan condenable como cuando desde la izquierda al entonces diputado Boric lo rociaron con cerveza y otras cosas e insultaron por firmar el acuerdo el 15 de noviembre. Ni bloquear autos hoy, ni el que baila pasa ayer. Inaceptable, porque en democracia no debe ganar el que grita más fuerte. Y no son nada de patriotas los de este team. Patriota es el que cuida a su país, que respeta tanto la bandera como a sus representantes y representados. Todos tenemos derecho a opinar, pero no a amedrentar. Mientras increpaban a Macaya decían, somos contribuyentes. No, señores, lo que hoy fueron es matones. Ahí lo ven, ahí lo ven. Hay un efecto cultural importante. No solo la extrema izquierda ha perdido apoyo, ha caído y se ha movido el arco político, sino algo que parece que algunos no se dan cuenta, no es que se haya corrido el arco hacia la derecha, se corrió hacia el centro. Y antes se toleraba la violencia de grupos radicales, en parte por el proceso del estallido, porque muchos pensaban que electoralmente la gente lo apoyaba. Después del rechazo se dieron cuenta que no. Entonces ahora no es que estén apoyando la violencia los medios y políticos más hacia la derecha y quitándola de izquierda. Ahora hay un cansancio generalizado con los encapuchados, con las manifestaciones que hacen presiones de ese tipo, con todo ese tipo de actos hay un cansancio general. Y eso es bueno. Es una buena señal de un cambio cultural que se está alejando tanto de la izquierda radical como también de la derecha radical. Eso es una buena señal, es algo positivo del cambio que se está dando, en que ahora tanto la prensa como todos los sectores políticos en general están criticando esto, excepto los más radicales de lado a lado, pero que son una minoría muy pequeña. Entonces eso es lo que se da. Y en medio de todo eso hubo respuesta de Pancho Malo, de esta figura tan controversial, como también de su grupo, el Team Patriota, de pinochetistas que están ahí, colectivistas autoritarios, inaceptables, ¿no? Y dentro de eso llamaron que era un traidor a José Antonio Kast. Ahora, ¿qué fue lo que respondieron? El equipo patriota trabajó gratis para tu campaña, José Antonio Kast, y omites que Javier Macaya fue denunciado en Carabineros de Chile por atropellar a una señora de 60 años. ¿Qué leal eres, José Antonio Kast? Interpelar no es violencia, es un derecho cuando los políticos abusan. Aunque aquí simplemente quieren imponer por la fuerza sus políticas y en realidad su defensa de que no fue violento porque no le tocaron un pelo a nadie es como lo de el que baila pasa. No, si nadie te están golpeando. Solo tienes que bailar, salir de tu auto a bailar y te dejamos pasar. No, aquí no estamos haciendo nada, solo bloqueamos tu auto, te gritamos y ahí te insultamos y cosas así. Súper pacífico, súper pacífico. Claramente José Antonio Kast está por la cocina política y traicionó a la gente que se jugó por él. Llegó el momento de exponer varias verdades del Partido Republicano, un partido de unos pocos y por eso la directiva se elige a dedo, la UDI chica. ¿Para qué es interesante? Que la crítica que se hace del Partido Republicano es cierta, en este mismo canal lo hemos mencionado. El Partido Republicano siempre ha sido y es y será la UDI 2.0. Y en realidad me parece muy bien que este tipo de actos se critique, porque en realidad hay algo que se ha dado en la política chilena, que las candidaturas presidenciales, tanto de Kast como de Boric, facilitaron el surgimiento de muchos de estos grupos más radicales. Boric en sí no es del Partido Comunista, pero su campaña y su grupo político facilitó a los encapuchados, la primera línea, lo justificó y también dio el paso a los extremistas de la lista del pueblo, como también de los comunistas. Tiene responsabilidad. Y también lo mismo, Kast critica esto y me parece súper bien, es una crítica que me parece muy razonable, pero también su campaña facilitó a grupos como los pinochetistas, que también avalaron, justificaron y defendieron, a grupos también ultranacionalistas, ultraconservadores, y al mismo tiempo vimos cómo trataron de validar y le dieron espacio a aquellos que son fascistas de verdad, a aquellos que se dicen como patriotas ni izquierda ni derecha,
son nacionalistas, y también vimos el otro lado que se validó en algunos casos incluso algunas cosas más locas como es el hispanismo y el monarquismo, le dieron espacio dentro de sus campañas. Ahora lo bueno es que por el efecto del rechazo, ese tipo de cosas se están rechazando, se están alejando de eso. Entonces va siendo el momento de eliminar por completo de la sociedad a esos elementos radicales de lado y lado. Porque una sociedad, para ser pacífica, debe extirpar de su seno a ambos sectores radicales. Una sociedad no puede ser pacífica mientras ambos estén presentes dentro de la sociedad. Entonces, para lograr lo que es la estabilidad y la autonomía y libertad de la población, se requiere eliminarlos por completo de la sociedad, a ambos lados. Entonces, es algo muy positivo este mecanismo que se está dando, y esperemos que esto se traduzca eventualmente en procedimientos legales para eliminarlos por completo del arco político a ambos lados, ¿no? Con respecto a lo que se habla del proceso constituyente, yo creo que tiene que haber un plebiscito de entrada, es lo justo. Es una propuesta que se ha empujado tanto por Pamela Giles como el Partido de la Gente y que se sumó ahora a la centroizquierda. Es lo lógico, porque la gente puede cambiar de opinión. Ahora, efectivamente, es bastante sucio lo que está haciendo la centro-derecha de no querer hacer un plebiscito de entrada, pasarse de largo eso, y al mismo tiempo, lo que vamos observando es que tratan de hacerlo a su pinta con expertos decididos por ello. La población tiene que decidir, pero los otros actos que están haciendo son negativos. Y lo que está defendiendo Pancho Malo es también, por decreto, intentar hacer algo, igual que este sector más pinochetista, que no se ha consultado a la población. Quiere mantener la constitución actual tal como está, sin ningún cambio, y que no se hagan más preguntas y asumen que es eso. Hay que preguntar a la población. Es la propuesta razonable que ha propuesto tanto el centro como la centroizquierda, el PDG, Pamela Giles, también ahora se suman sectores de centroizquierda, es lo razonable. Y si vemos todas las encuestas que han salido, desde la Academia a Pulso Ciudadano y todas salen que hay una división un poco. Pulso Ciudadano salió, por ejemplo, hace poco, que fue una de las más acertadas en la última elección. Y según esa, solo un 50,3%, o sea, más de la mitad, pero apenas, quiere tener una nueva constitución, mientras que un 33,1% quiere reformar mucho la actual constitución, o sea, tener la actual pero cambiarla casi entera, y solo un 16,6% que se mantenga actual tal como está. Poquísimo, ¿no? Ahora, si fueran esas tres opciones, gana la idea de una nueva constitución. Si se cambia a dos, bueno, ahí va a estar más peleado, pero eso muestra la necesidad de hacer un plebiscito de entrada. Pero esa idea de que personas quieren cambiar la constitución no es algo minoritario. Ahora, ha bajado el porcentaje con respecto a lo que era antes, pero sigue siendo algo que está muy, podríamos decir, voto a voto. Según lo que muestran todas las encuestas, está muy peleado, que hacen segmentos casi iguales los que quieren una nueva constitución y los que no se dividen entre los que la quieren reformar, que es la amplia mayoría de este grupo, y los que quieren mantenerla igual. Pero por eso se tiene que hacer un plebiscito de entrada para que la población decida esa situación. Pero este tipo de actos son inaceptables. Y me parece bien que desde José Antonio Kast hasta lo que es el gobierno, todos los sectores critiquen esto. Y esperemos que hayan sanciones por este tipo de actos, porque se ha facilitado tanto a los encapuchados como a los violentistas de lado y lado con las situaciones que ha ocurrido. Y la verdad es que una sociedad, para ser pacífica, tiene que eliminarlos por completo. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece este ataque que se dio y también esta funa, podríamos decir, las reacciones de los distintos sectores? ¿Tiene razón José Antonio Kast? ¿Tiene razón Mónica Rincón? ¿O se defiende esos ataques que son muy similares a lo que era el que va y la paz? Más o menos el mismo nivel de violencia. Todo esto coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.